Las argaderas son unos recipientes de mimbre en forma de 4 cestos unidos por parejas que servían para el transporte de los cántaros a la fuente. Del mismo modo que los cuévanos, y al igual que los escárceles o cartrizas, son piezas gemelas, es decir, sus medidas deben ser iguales para que las caballerías no acusen ningún desequilibrio en la carga que les perjudique. Los cesteros rurales se han habituado por ello a unas medidas fijas, acentuando la precisión de tal forma que una diferencia de medio centímetro se percibía a simple vista. La desaparición de las caballerías en el mundo agrícola, tanto para la tracción y fuerza como para el transporte, ha arrastrado tras de sí toda la cestería rural. Hoy, su técnica de fabricación la recuerdan muy pocos artesanos. La mimbrera es una planta salicínea que se adapta bien en las zonas templadas, resistiendo las bajas temperaturas. Suele crecer espontáneamente en las orillas de los ríos, acequias y arroyos. El mimbre se obtiene anualmente de la poda de la mimbrera con la tijera de podar o podadora. Esta labor se realiza en la mengua de enero, ya que, como dicen los cesteros, la madera está más dormida y no hay peligro de que le entre la quera. En la quera de los mimbres influye también su calidad. Los nuevos brotes de cada primavera se convertirán en mimbres para el próximo año. Recogidos los mimbres en fajos, se dejan secar durante unos meses de pie para que no se calamonen hasta hacer obra. El trabajo de fabricación de un par de argaderas comienza por la limpieza de los brotes, selección y tallado de los mimbres después de haber estado a remojo durante 15 o 20 días cubiertos con agua. El calibre del mimbre se elige en función de la pieza a elaborar, y las argaderas, por utilizarse en las labores más duras del campo, requieren mimbres recios. A la confección del aro del fondo o rodancha, en la fase llamada empezar, le sigue la colocación de los 2 montantes con sus puntas en sentido opuesto. La colocación de los mimbres en el tejido se hace partiendo del talón o base, dejando sobresalir la punta en toda su longitud. La adición de nuevos mimbres en los montantes permite su prolongación para convertirlos en pilares. Terminado el fondo y una vez limpias con la tijera las puntas del tejido que sobresalen, se le da la vuelta a los mimbres hasta formar un cono con los 12 pilares que componen la urdimbre del tejido del cuerpo. El atado del extremo de los pilares se hace a una medida determinada por la experiencia. Para que el fondo del recipiente no esté en contacto directo con el suelo y se pudra con el paso del tiempo, se le hace el entorno, consistente en un trenzado con 3 ramos alrededor del aro. Los mimbres llevan corazón o cañada, y todas las maderas que llevan cañada se dejan rajar. Con el falceño, el cestero abre los mimbres más gordos en tiras denominadas esberlas. Con el rajador, completa esta fragmentación longitudinal. El tejido del cuerpo de cada uno de los 4 ojetes de las argaderas comienza por el trenzado entre los pilares de las tiras o esberlas hasta formar la parte de la trama. Cada ojete de las argaderas tiene 2 formas: el bombo, que ocupa la mitad inferior, y la cintura, que ocupa la mitad superior. Con un palo, más práctico que el metro, donde el cestero lleva anotadas todas las medidas, va buscando las dimensiones que ha de tener la pieza. Terminado el tejido de la mitad inferior llamada bombo, hay que dar a la pieza la forma de la campana. Para ello, a la vez que el artesano coloca un mimbre por cada montante, abre los pilares
dejando una configuración previa de lo que será la mitad superior del recipiente. A la colocación de determinado número de mimbres le sigue un repretado a base de golpes con la razón. Este palo toma el nombre de razón porque, según los cesteros, sirve para poner en orden todo el tejido. En la última tramada de tejido se le da la anchura a la boca configurando la forma del cántaro. Los 4 ojetes, componentes del par de argaderas, el cestero añade mimbres largos a 3 montantes para que tengan fuerza y los une en 2 parejas. Para ello, retuerce entre sí los mimbres de 2 pilares contiguos de cada ojete, uno de ellos más largo y reforzado. Las parejas de ojetes se ponen frente a frente y se llenan con piedras, facilitando la fabricación del puente. La longitud del palo con las marcas de las medidas señala la largura que debe tener el puente. Una previa selección y atado de los pilares por grupos permite tomar los mimbres adecuados para cada fase. A cada ojete le quedan 2 de los 3 pilares largos y reforzados, siendo en total 4 pares. Con ello se procede a la factura del puente, cruzando ordenadamente los de la derecha a la izquierda y los de la izquierda a la derecha. Sus puntas se atan en las bocas de los ojetes, dejando preparado el puente para el tejido. De las 4 partes del puente, formadas por la unión de los pilares, las 2 del centro se atan juntas, quedando así 3 montantes que permiten un perfecto tejido. Los mimbres que se utilizan para tejer el puente son gruesos, dándole mayor fuerza y consistencia en la parte que más trabaja. Tejido el puente, el cestero enlaza los 2 montantes de unir cada par de ojetes formando el llamado cordón de cierre. El cierre de toda la pieza se hace, como en el cuébano, por el sistema de trenza, retorciendo entre sí los mimbres de los pilares. Al final del proceso de cierre, la clavija ayuda a introducir las puntas entre el tejido. La fijación del cordón de cierre se hace cosiéndolo al puente con un mimbre previamente remallado. Después de la limpieza de las puntas de mimbre con la tijera, se procede a la unión de los fondos de los ojetes con un lazo, para que no se balanceen los cántaros en el transporte. Fueron muchos los útiles elaborados por los cesteros en el Alto Aragón, utilizando básicamente 3 tipos de fibras vegetales: el mimbre, la caña y la anea, que recolectaban en su propio entorno. Hoy, la variedad de piezas que salen de sus manos es muy reducida. La sustitución de la tracción animal por los caballos de vapor ha dejado inservibles multitud de aperos que, en la actualidad, únicamente pueden servir como testimonio de un pasado cercano a nosotros. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.